Buenos días, bienvenidos al primer webinar de IPS. Soy Josep Prieto, responsable de la unidad de consultoría, y hoy os voy a hablar de DynamiaCard Admisión, del producto que simplifica, agiliza y centraliza el control de acceso en los locales de juego. Para empezar, me gustaría explicaros que al final del webinar vamos a dejar un espacio para preguntas, que serán contestadas en un plazo de 24 horas. Así que apuntad todas aquellas dudas que os surjan y no dudéis en preguntar al final. Iniciamos el webinar. ¿Por qué hemos decidido hablar de DynamiaCard, ¿no? DynamiaCard Admisión es un producto de control de acceso ya maduro, que lleva ya varios años en el mercado, pero estamos viendo que en los últimos 2 años la normativa en varias comunidades está cambiando y se está haciendo necesario un sistema de control de acceso. De esta manera vamos a tener la oportunidad de presentaros el producto y en el caso de que queráis verlo más a fondo podáis contactar con la persona que lleva vuestra cuenta y os podrá hacer una demo personalizada. Si vemos los tipos de control que hay ahora mismo en las diferentes comunidades, vamos a ver que hay 3. El primero es el control de acceso, en el que simplemente se comprueba que la persona que quiere entrar al local no está dentro del fichero de autoexcluidos. El segundo tipo de control que hay ahora mismo es el control de acceso con registro de la consulta. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo se va a comprobar, sino también se va a guardar cuando se ha hecho la comprobación. Y el tercero y último es el que está en funcionamiento ya en los bingos desde hace muchos años, que está en la Comunidad de Madrid, que está en Cataluña, y es el que obliga al sistema informático a crear una ficha del cliente en la primera visita y después en las siguientes visitas de vuestro cliente va a ir añadiendo las nuevas visitas. Y esta información debe estar guardada durante 6 meses en una base de datos segura. Nuestro producto DynamiaCard Admisión, ¿cómo se adapta a todas estas normativas? Pues muy fácil, de 2 maneras, siendo homologado en el caso que sea necesario, el ejemplo de Madrid, o cumpliendo los requisitos de la normativa para la comunidad, el ejemplo de Cataluña o Andalucía. Vamos a hablar de la estructura del sistema. ¿Cómo es? Pues está dividida en 2 partes, DynamiaCard Central y DynamiaCard Establecimiento. ¿Qué nos posibilita estas 2 partes? Pues para empezar, tener una configuración única y centralizada para varios establecimientos. DynamiaCard Central posibilita que yo pueda crear perfiles de usuario para uno o varios establecimientos. Pueda crear avisos agrupados o avisos personalizados por establecimiento. Y además, con la plataforma web nos va a permitir obtener las estadísticas de cualquiera de nuestros establecimientos desde cualquier lugar. En el establecimiento vais a tener otro servidor y ese servidor va a posibilitar la identificación del cliente con un sistema muy rápido como es la lectura MRZ, va a permitir también ser autónomo en caso de pérdida de conexión con la central, es decir, no vais a dejar nunca parada el control de acceso en vuestro salón y además va a estar siempre integrado con los diferentes ficheros de las diferentes comunidades. Es decir, os va a permitir personalizar el establecimiento, pero siempre de una forma centralizada. Nos vamos a poner en la piel del operador de sala, viendo la pantalla de admisión de DynamiaCard. Como podéis ver, la pantalla de admisión está dividida en 2 partes. La parte superior, la principal, es la que permite la lectura del documento. Y la lectura del documento puede ser de 2 maneras. La primera, con una lectura mediante escáner MRZ, que es la más rápida, la más ágil e instantánea. Y la segunda, en el caso que no esté disponible, el operador va a poder introducir manualmente los datos del documento. En la zona inferior tenemos información sobre las últimas acciones o el estado de admisión. La información que nos va a generar sobre el estado es el estado del fichero de prohibidos, saber si está en su última versión o si es mediante comunicación con un servicio de la comunidad, si la comunicación es correcta. También nos va a permitir saber cuál ha sido la última admisión realizada y nos va a dar información detallada para que el operador de sala pueda comprobarla. Es muy importante que sepáis que nuestro producto para salas es un producto único, es decir, lo que estáis viendo por pantalla es el mismo producto para IPS Control System como fidelización, como tarjeta monedero, como admisión. Nuestra filosofía es tener un producto único, un login único para todas las gestiones que haya en la sala.
Vamos a ver cómo se hace la identificación con MRZ, ¿no? Y vamos a ver que es muy rápida y muy sencilla. El cliente entrega al operador el DNI, lo pasa por el lector y de forma instantánea ya captura todos los datos. Es compatible con cualquier tipo de documento que tenga MRZ, pasaportes, documentos de otros países, es que con eso tenéis asegurada la lectura de muchos de los documentos actuales. Además, como vais a poder ver por pantalla, captura los datos necesarios para hacer la lectura y hacer la identificación y además nos muestra de forma muy rápida y muy sencilla si el cliente está permitido o no y nos va a permitir hacer la admisión. Una vez se ha hecho la identificación del cliente, pues vamos a ver la pantalla de información, ¿no? de admisión y es muy sencillo. La lectura del documento mediante escáner MRZ nos va a poner el nombre, nos va a poner el documento y va a hacer ya las diferentes comprobaciones que sean necesarias. El registro, el alta de la ficha, la comprobación, que no sea menor de edad y además nos va a permitir ponerle una foto al cliente si tenemos una webcam habilitada. Otra cosa importante es que se puede gestionar el derecho de admisión, ya sea de forma centralizada para un establecimiento o para un grupo de establecimientos. ¿Qué avisos y observaciones podemos gestionar, ¿no? dentro de la aplicación? Varias de las veces que he hablado con alguna empresa operadora al respecto de nuestro producto de Dinámica Car Admisión, siempre ha surgido la misma pregunta, ¿no? Y es, ¿qué ocurre si una persona me entrega un documento con el que no está registrado en el fichero de autoexcluidos? Nuestro sistema lo que os va a proporcionar es una comprobación no solo del documento, sino también de nombre y apellidos. Os va a indicar, o al operador de sala le va a indicar, si hay una coincidencia de nombre y apellidos con un autoexcluido. A partir de aquí, el operador de sala va a ser el que va a decidir qué hacer. También va a tener un aviso en el caso de que vosotros hayáis activado el derecho de admisión para uno o varias personas. Y por último, se van a poder añadir observaciones de la sala, como por ejemplo, si la última vez que pasó por allí se dejó olvidado el teléfono móvil. También vamos a poder hacer una serie de avisos desde central para que cuando un cliente pase por uno de vuestros locales, el personal de sala esté informado de ese aviso. Y por último, el aviso más sencillo y básico es el aviso del aniversario, ¿no? Si el cliente entra cuando es su aniversario, el operador de sala va a recibir una notificación indicándole que es su aniversario. Además de lo que hemos visto, quiero explicaros una funcionalidad añadida a Dinámica Car Admisión, que es el control de aforo. ¿Y cómo se realiza el control de aforo? Pues primero se debe configurar el aforo máximo del establecimiento. A partir de aquí, el sistema va a registrar cada una de las visitas o de las admisiones y lo va a sumar al aforo del local. A medida que nos vamos acercando al límite del aforo máximo de nuestro establecimiento, Dinámica Car va a lanzar un aviso al operador de sala. En el caso que lleguemos al aforo máximo, no va a permitir realizar más admisiones y a partir de aquí va a ser el sistema o el propio operador el que va a hacer el registro de salidas de la sala. ¿Qué más permite hacer Dinámica Car Admisión para el operador de sala? Pues lo primero, gestión de sorteos. Va a permitir hacer una gestión centralizada de sorteos para vuestros locales de juego. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que entre un cliente, si tenemos un sorteo generado para vuestro establecimiento, se va a imprimir un ticket, un boleto. En ese boleto se va a poder ver la fecha del sorteo y el número de identificación del cliente, de forma que el cliente pueda volver a ganar su premio el día que se haga el sorteo. También va a permitir hacer una gestión de parking. Mediante el control del tiempo del cliente dentro del establecimiento, vamos a permitir imprimir un cupón que puede ser redimido en un parking con el que estéis asociados. También va a permitir hacer una gestión de clubs. Aquí, un club es cuando queremos registrar los datos del cliente durante un periodo más largo. ¿Qué estadísticas veo como operador de sala? Vamos a tener dos tipos de estadísticas. La primera, un detalle. Va a ser un listado con información detallada de las admisiones de nuestro establecimiento. La segunda, información resumida, que es la que estáis viendo por pantalla ahora mismo. Es decir, nos va a permitir tener una foto general de lo
que ha ocurrido en el día o lo que está ocurriendo a lo largo del día. Resumen diario de visitas, clientes nuevos que han pasado por la sala, clientes habituales. Nos va a permitir también saber cuántos clientes diferentes han pasado por la sala y cuántos clientes han pasado en el día de su aniversario hoy. Y ahora voy a hablaros de la gestión centralizada de vuestros establecimientos con Dynamic Admission. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de una forma muy sencilla, una web multiplataforma en la que independientemente del número de establecimientos que tengáis va a ser siempre igual en el mismo formato, centralizada, y va a permitir la configuración de gestión de usuarios, de permisos, de su seguridad, la gestión de derechos de admisión, los avisos y los sorteos. ¿Qué indicadores obtenemos con toda la información generada que hemos visto hasta ahora, ¿no? El operador de sala está haciendo admisiones en vuestro salón. Pues todo eso va a generar información centralizada que vais a poder consultar desde una plataforma web, desde cualquier lugar, y va a permitir ser exportada en PDF, Excel, Word o en cualquier formato que sea interesante para vosotros. Es muy importante saber que la información es amplia y muy variada, desde un detalle de la ficha del cliente, admisiones por periodo, perfiles por hora, perfiles por edad y sexo, perfiles por día de la semana, procedencia del cliente. Podemos comparar datos según periodos y permite ser integrado con otras aplicaciones. Si queréis ver en detalle cualquiera de los informes o queréis profundizar en alguno de los aspectos de los indicadores que se obtienen, no dudéis en pedirnos una demo personalizada. ¿Cómo cumplimos en Dynamic Admission con la RGPD? De forma muy sencilla, adaptándonos siempre a la normativa de cada comunidad. Y ahora os voy a poner ejemplos, ¿no? En la Comunidad de Madrid, Cataluña o en Bingos, los datos personalizados deben ser guardados durante 6 meses. El sistema va a guardar los datos durante esos 6 meses y una vez pasados, de forma automática, los va a hacer anónimos, de forma que no podamos identificar a un cliente, pero sí que podamos obtener las estadísticas según perfil. Lo segundo, nos va a permitir hacer una configuración personalizada, ¿no? En el caso de que en una comunidad permita cambiar el periodo de 6 a 3 meses o a un mes o a 2 días, nuestro sistema os va a permitir hacer una configuración para guardar los datos identificados durante ese periodo y de la misma manera que anteriormente los va a hacer anónimos de forma automática. También va a permitir hacer un registro sin personalización. Solo vamos a guardar las estadísticas anónimas de los datos. Y por último, el uso del club. Hemos apuntado antes que el sistema permite hacer la gestión de clubs. Si os interesase guardar los datos del cliente durante más tiempo, podríais generar una ficha en la que se informa al cliente que se van a registrar esta información y si se obtiene la autorización, el sistema va a permitir guardar esos datos durante el tiempo que decidáis. Y ya para finalizar, os quiero dejar con 5 ideas a modo de resumen sobre Dynamic Admission. La primera, la propia definición del producto. ¿Qué hace Dynamic? Pues es un software de gestión de control de acceso y admisión para los locales de juego. La segunda idea es que se va a adaptar a la normativa de cada una de las comunidades, homologándose allí donde sea necesario y autorizándose también en las comunidades que lo soliciten. La tercera idea es una solución rápida. Ya habéis visto qué instantánea es. La lectura mediante el escáner MRZ es práctica porque no solo os va a dar el control de acceso y admisión, ¿no? Sino también os va a permitir un control de aforo, una gestión de sorteos, una gestión de parking. Os va a permitir ir un poco más allá. Y flexible porque es una aplicación que es modular. Y con esa flexibilidad viene la cuarta idea, ¿no? Que es una aplicación única y es escalable para el salón. Y para el salón quiere decir que vais a poder añadir módulos de gestión del efectivo, recaudación, gestión de fidelización, tarjeta monedero, Tito, de forma que se simplifiquen las operaciones de sala y la gestión centralizada. Y por último, es un producto de alto valor con muy baja inversión. Al llegar hasta aquí solo puedo hacer una cosa, que agradeceros asistir al primer webinar de IPS. Ahora nos podréis lanzar vuestras preguntas, nosotros las vamos a apuntar todas y en los próximos días van a ser respondidas. Muchas gracias.